Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a La Ruta Verde. Y pues como todos los martes, es martes de hermetismo con nuestro amigo Cristian Ceballos, que ustedes ya conocen. No veo la imagen, no sé si tú la veas, Cristian, por ahí, pero igual sí creo que se ve negro, ¿no? Todo. Cristian, si estás por ahí, pues ahora sí que te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Un tema que hemos tocado indirectamente, pero que sería la primera vez que tocamos esto de manera directa. Este tema, pues me parece esencial para toda la información que siempre nos has compartido, Cristian. Y creo yo que, pues ahora sí, este día me tocará más escucharte. Es un tema que dominas muy bien y que ya, pues me gustaría nada más a lo mejor si se puede de alguna manera tomar algunos puntos que has hecho referencia en otros videos que recuerdo por ahí y que me gustaría en este video tener todo ahora sí el conjunto de los misterios de qué pasó con Jesús en aquellos años perdidos, ¿no? Hemos hablado algunas otras ocasiones de la historia, de incluso su nacimiento, Cristian. ¿Qué te parece si iniciamos con quién es este personaje? ¿Es un personaje que existió realmente? ¿Es un personaje que parte es mito? ¿Cómo está esto, Cristian? Pepe, buenas noches ante todo, ¿cómo estás? Un gran gusto encontrarnos un martes más aquí en esto que hemos llamado martes hermético. Así que bueno, un gran saludo también para todos los roteros que nos están acompañando. En este momento yo veo tu imagen congelada, no sé si vos me estás viendo o si la gente que nos está acompañando en el video me está viendo a mí, al menos, porque yo sigo hablando, no tengo ningún problema. O para saber si es mi conexión. A ver, Pepe, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Cristian. Ah, Yo te escucho y te veo perfectamente. A lo mejor mientras estás dando la introducción, yo nada más voy a cerrar y abrir el Hangout porque es el mío, se debe haber atorado. ok. Entonces, Te decía pero te esto escucho porque perfecto. en la transmisión del video está tu foto en la Ok, pantalla, ok, en la emisión perfecto, de YouTube. Entonces no tenía perfecto. retorno de si me estaban escuchando o no. Pero bueno, yo mientras sigo hablando, saben que no tengo ningún problema en hablar Excelente. y contarles en lo que Pepe bueno, va viendo esto con su Hanout, ir contándoles un poquito el tema. Como decía, bueno, ante todo, saludarles, dar la bienvenida a este nuevo martes hermético, hablando de un tema que, bueno, en lo particular me gusta mucho, que he hablado varias veces del tema. Es uno de los temas que a mí me ha conectado con el mundo del hermetismo. Desde pequeñito yo he contado que era monaguillo cuando tenía 8 años, así que fue justamente el empezar a descubrir que había una diferencia entre el, el Cristo histórico o el Jesús histórico y el religioso, lo que me permitió desprenderme de eso fue la vacuna que yo tuve respecto de la religión. Pero lo que no sé es si me está escuchando, la gente que en el chat está escribiendo que no se oye. Pero sí, me parece que sí se oye. A ver, mi pregunta es, ¿me escuchan a mí, a Cristian, aunque no me vean? Porque si no me ven, no hay problema. Se salvan, porque yo saben que soy muy feo. Pero me gustaría que en el chat puedan escribir si sí me escuchan. Digo por el comentario de Fernando que dice que no se oye ni se puede ver. Ah, ok. Sí se oye, pero no se ve. Bueno, no hay ningún problema. Con que me oyan, con que me oyan, con que me oigan, es más que suficiente, al menos por el momento. Bien, entonces, como les estaba contando, este tema es la puerta de entrada mía al hermetismo desde muy pequeño. Y Pepe iba planteando un tema respecto de si existió Jesús como tal. Y bueno, es una pregunta simple y compleja a la vez, porque en realidad hay distintos modelos de Jesús que están vivos. El que nosotros conocemos tradicionalmente es el Jesús religioso.
Y el Jesús religioso como tal está vivo dentro de la creencia tuya. Y esto aclara una cuestión que no por que vos ya no seas religioso o no creas en las religiones, el mito dentro tuyo pues no vive. El mito como tal y la creencia como tal es mucho más fuerte que el hecho de creer o no creer. Es una creencia dentro que se arraiga dentro de nuestras programaciones. Entonces, por un lado tenemos todo el Jesús religioso, que creo que de ese, pues, lo conocemos bastante, en donde la base de ese Jesús religioso, pues es, haz lo que yo digo, pues no lo que yo hago. Eso es lo que básicamente las religiones cristianas en todo su abanico nos han transmitido a lo largo del tiempo, ¿no? Un Cristo damnificado, adolorido totalmente, castigado, víctima, salvador, pero detrás de eso tuvo una institución llamada Iglesia que en nombre de Cristo pues ha hecho desastres, ha matado gente, ha robado, estafa, pedofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Del otro, Cristo que está vivo es el Cristo histórico, el que no conoces a través de la Biblia prácticamente, ¿no? Que es un Cristo totalmente ser humano, que ni resucitó de entre los muertos, ni resucitó gente, ni los milagros que hizo fueron obra del Espíritu Santo. Y de ese Cristo es del que yo al menos hoy te vengo a hablar. Porque ese Cristo, o ese Jesús en realidad, que nació siendo igual que vos, que yo, que cualquiera de todos nosotros, pues recorrió todo un camino para transformarse en Cristo, y ese camino también lo puedes recorrer vos. Puede ser el camino del hermetismo. Jesús era hermético, estudió el camino hermético. Y justamente dentro de ese tema de los años prohibidos, como tal, o lo que perdidos, y también digo prohibidos porque no es que estén perdidos porque no haya registros históricos, sino porque han sido prohibido el acceso a esos registros de una manera abierta. Entonces no es porque no estén. Si ustedes están atentos un poquito a todo el tema de lo que dice la Biblia, entendiendo que la Biblia, primero que no fue escrita por gente que estuvo con Jesús directamente, sino que fue escrita por los seguidores de los seguidores, salvo en algún caso muy puntual, como el de Juan, y que además lo que está escrito en la Biblia son 4 evangelios que se tomaron muy concretamente de entre un montón que había disponibles, porque eran los que hacían a los fines de lo que la Iglesia quería montar en ese momento, o sea, un tema netamente político. Todo lo otro, pues, es lo que hoy se conoce como los evangelios apócrifos. Apócrifos según la visión de la Iglesia, no porque lo sean. En realidad, en esos evangelios es donde podemos encontrar toda la información que no está en los evangelios sinópticos, o sea, los que se suponen que los 4 son igualitos, por eso tienen ese nombre. Y sin embargo, cuando vos lees esos evangelios te das cuenta que difieren totalmente uno del otro. Hay unos que te cuentan unas partes, otros que te cuentan otras, otros que te cuentan distintas cuestiones de una supuesta misma situación, o sea que de sinópticos no tienen algo realmente, ¿no? Así que, ¿qué es lo que encontramos básicamente a nivel de estructura dentro de estos evangelios? El nacimiento de Cristo, que no están todos los evangelios, de esos 4. Hay un periodo donde van relatando todo lo que le pasa hasta que tiene 2 años aproximadamente, hasta lo que sería esa famosa, el infanticidio que hace Herodes. Y después de repente, dicen, emigraron a Egipto, arriba de un burro, y durante los próximos 10 años no se sabe nada. Y a los 12 años de repente aparece predicando en el templo junto a los más altos sacerdotes, dándoles una lección, como te lo indica la Biblia, vuelve a desaparecer,
y después vuelve a aparecer hasta que tiene 30 años y es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. O sea que de los supuestos 33 años que Jesús vivió, según el relato religioso, solamente tenés información de los 2 primeros años y de los 3 últimos. O sea, de esos 33 años tenés, según la Biblia, 5 años. Todo el resto de esos años, de los cuales supuestamente no están los registros, al menos no oficiales para la Iglesia, es lo que se conoce como los años perdidos. Y la pregunta, obviamente, que se plantea es, ¿qué estuvo haciendo durante tantos años? O sea, durante el 80% de su vida. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Por qué de ser exiliado, salir en el éxodo a Egipto, después aparece siendo ya un Mesías? Con un dato curioso de por medio, que es que esa aparición en el templo, que hace los 12 años, es muy curioso que se encuentra en otros, entre comillas, mesías de otros mitos. En algún momento con Pepe, más que nada cuando hemos hecho los especiales de Navidad, contábamos que esa misma lógica estructural del supuesto nacimiento de Cristo el día 25 de diciembre, y todas las características que eso conlleva, y otras muchas características de la vida de Cristo, pues se daba en un montón de otros mitos. En Hermes, en Buda, en Zoroastro, en muchísimos más, digamos. Habían nacido en 25 de diciembre, habían resucitado a los 3 días de haber sido muertos, algunos habían sido crucificados, inclusive algunos habían nacido de una virgen. Bueno, otro dato curioso es que la mayoría de ellos a los 12 años habían aparecido en un templo. Por lo tanto, entonces, esa famosa dato perdido que aparece a los 12 años no es más que parte del mismo mito. O sea, no existió, vamos a decirlo así. Es un agregado, es tan mitológico como la resurrección de Cristo, o tan mitológico como el nacimiento, la concepción del Espíritu Santo. No existió como tal. Yo, Pepe, estoy hablando, digo, ya veo que regresaste. Si en el interín que yo voy hablando me querés hacer alguna pregunta o la gente tiene alguna consulta, pues adelante. Hasta ahora, como ven, lo que estoy haciendo es una introducción al tema para que entiendan las bases mismas de lo que vamos a estar hablando. Cristian, el tema, entonces, de gran parte que conocemos, pues sería ficción, ¿no? Sería un mito. Un mito políticamente armado. Ok. Esa es la definición. Digamos que tiene entonces un sentido, ese armado, no es nada más porque sí. No olvidemos que cuando se formó, no, a ver, si seguimos la lógica de lo que pasó de Cristo supuestamente después de la cruz y después de la resurrección y su ascensión, digo supuestamente, ¿no? Lo que cuenta todo eso porque está narrado en los evangelios, a nivel de religión, lo primero que surge es ese cristianismo antiguo que se conoce, que no es más otra cosa que la gnosis, que era quienes realmente seguían practicando la enseñanza de Cristo, que es el camino hermético. Pero después, no olvidemos que de por medio estaba el Imperio Romano, y que llega un punto en donde el Imperio Romano se divide en lo que era el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, y los romanos tenían que encontrar una manera de reunificar su pueblo, su imperio, porque estaba totalmente dividido. Y no olvidemos que el Imperio Romano practicaba el politeísmo, o sea, porque lo habían tomado de la Grecia clásica, digamos, ¿no? Todos los dioses romanos, o del Imperio Romano eran los dioses griegos, pero con otro nombre. Y obviamente que eso también producía mucha división dentro del reino, como toda cuestión religiosa. Entonces, estratégicamente, hicieron una jugada política que fue unificar todo el Imperio Romano, tanto el de Occidente como el de Oriente, bajo una misma religión. Y esa religión fue la cristiana. Ese es el motivo por el cual, de repente, el Imperio Romano toma a la religión cristiana como oficial, y rompe todo el tema del politeísmo que tenían con sus dioses tradicionales. Si no, no tiene otro sentido de que
de estar adorando a Zeus, bueno, a Júpiter en este caso, y a todo el panteón de los dioses olímpicos griegos con los nombres romanos, de la noche a la mañana se hacen cristianos, siendo aparte la religión, siendo el Imperio Romano, quienes capturaban a los cristianos y se los daban a comer a los leones, y eran el entretenimiento de los fines de semana, así como hoy juega el América contra las Chivas, en aquel entonces le tiramos 3 cristianos a los leones, digamos, ¿no? En aquellas épocas. Entonces, no hay otra explicación que pueda sustentar que todo fue una movida netamente política para unificar el imperio romano como tal, bajo un mismo dios, y concentrar nuevamente el poder. Y por eso entonces todo lo que se tomó como el armado de los 4 evangelios fue con esos fines. Por eso hay evangelios que, o mejor dicho, ciertos dotes que se le terminan dando a Cristo en esos evangelios son fantásticos. La concepción inmaculada, el resucitar, los milagros. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenían de equipararlo con los dioses que tenían del panteón olímpico, que eran fantásticos. Zeus tirando rayos, si conocen un poco de mitología griega, pues son dioses muy fantásticos, con muchos poderes. Y de repente, ¿cómo hacían para imponer que de la noche a la mañana creyeran en un tipo de carne y hueso que lo único que había hecho era transmitir un mensaje y supuestamente morir en una cruz? Si no le daban el dote fantástico, la gente no lo iba a aceptar como tal, porque no estaba a la misma altura que los dioses anteriores. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, no hay que olvidar que la religión cristiana, tomado justamente como estrategia del Imperio Romano, no destruía las creencias anteriores, sino que las embestía con lo nuevo que quería imponer. Entonces, ese personaje que estaban imponiendo en ese momento, que era Cristo, lo embistieron con características de sus dioses. Así como hoy ves una catedral en cada lugar en donde antes se adoraba algún dios nativo de la cultura azteca, de la cultura maya, algún templo inca, la misma lógica. Lo de Navidad que habíamos visto que era un festejo pagano. Entonces, no es que lo echan de raíz, sino que donde había un altar donde se profesaba algo pagano, fueron y le pusieron una cruz arriba. Y con eso, con el tiempo, producen esa simbiosis en donde queda la cáscara del culto adorando a esa nueva figura. Entonces, eso para entender un poco el contexto de por qué de repente estamos hablando de un Cristo mitológicamente armado para un fin político, y ahí es cuando el Imperio Romano toma el nombre de, lo que sería la antigua iglesia cristiana, toma el nombre que tiene actualmente, que es Iglesia Cristiana Apostólica y Romana. Ahí está claramente en esa romana, es lo que adquiere del imperio. Y después, bueno, con el tiempo fue haciendo sus divisiones, ¿no? Después vino Lutero, los ortodoxos, y así, digamos, hasta el día de hoy, donde tenés una gran división de religiones o pseudo religiones o prácticas religiosas que adoran o que tienen como eje central a Cristo, pero todas provienen de esa misma raíz. Así que bueno, todo esto para entender entonces ese Cristo mitológico. Y todo esto, además, que yo te estoy contando, a ver, no es una invención mía. En realidad te estoy transmitiendo cuestiones que, bueno, por un lado yo he investigado, pero que puedes encontrar en un montón de libros y documentales que circulan y que a veces con ver 2 o 3 puedes llegar a una conclusión bastante concluyente del tema, porque lo que no te dice uno te lo dice el otro, cruzas un dato de uno con el otro. Yo mismo en mi canal tengo un par de documentales muy buenos, digo, para que le interese profundizar en esto. Uno se llama cómo Jesús se transformó en Cristo, que aparte no es cualquier documental porque está hecho por Michael Lewitt, que era un cura que de repente se dio cuenta y dijo: yo no quiero seguir engañando a la gente.
no quiero seguir engañando a la gente. Se sacó los hábitos y se transformó en, vamos a decirlo así, un rebelde o un portador del mensaje, de por lo menos darte información de qué es lo que fue y no fue Cristo y la diferencia que hay entre el Cristo histórico y el Cristo religioso, digamos, ¿no? Te lo está diciendo un ex cura. Y como eso hay muchos más. Libros, pues muchísimos, desde El Enigma Sagrado, uno de los más antiguos en ese aspecto, y bueno, después han salido un montón de documentales, inclusive hasta dentro de cadenas documentales famosas como la BBC, que después bueno, lo ha transmitido el Discovery, el History, o sea que información de esta realmente está circulando. La pregunta entonces, ¿por qué hace tanta información circulando? La gente sigue creyendo lo mismo, por lo que decía al principio del encuentro. O estamos hablando de algo que está arraigado, una creencia que está arraigada a tu programación. Y no entonces por creer o dejar de creer en Dios o en la religión, quiere decir que esa creencia anidada a tu programación base, ya está disuelta. ¿Se entiende? Por eso es que, a pesar de todas las cuestiones que se le han rebatido a la iglesia como tal, sin embargo siempre cae de pie. Parecen los muñequitos de feria, esos que le tiran una pelota y hacen tum, 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 pero siempre quedan parados. Y la iglesia es eso. Siempre parece que viene una tormenta que los tira y de repente ¡ping!, quedan bien parados otra vez. Porque obviamente tienen unas estrategias muy, muy fuertes tomadas justamente de todas ciertas técnicas herméticas y bueno, y un montón de cuestiones. Saben los hilos ocultos dentro de nuestro psiquismo que tocar para seguir con su mensaje, digamos, ¿no? Así que bueno, esto, Pepe, entonces para la introducción al tema. Entonces vuelvo a decir, no sé si tienes alguna pregunta, alguna consulta. Buenísimo, ¿no? Pues va tomando forma, todo obviamente, pues ahorita Cristian lo está haciendo de manera resumida porque pues evidentemente el tema va hacia qué hizo o dónde estaba Jesús en esos momentos en los que no se está o no se conoce o no está escrito. Evidentemente es un personaje que en varias ocasiones lo hemos mencionado, Cristian, como también pues tuvo una importancia, ¿no? Como la tuvieron otros personajes en otros puntos históricos. Nada más, antes igual de tomar el punto, ¿cuál fue la importancia, ¿no? Para tu punto de vista de Jesús en la historia, ¿no? De la humanidad. Fuera del tema religioso, ¿qué conocimiento aporta nuevo, si aporta alguno? ¿Cuál sería, ¿no? Así como lo aporta Pitágoras o lo aporta Buda o lo aporta así. ¿Qué aportaría entonces Jesús así como qué fue lo diferente, lo único que haya aportado, si es que lo hubo? Sí, pero para eso tenemos que entender lo que aprendió en los años perdidos. Si no es como contarte el final de la película, hacerte un spoiler del final de la película, yo te lo puedo decir, pero para entender lo que yo voy a decir ahora, tenemos que entender qué es lo que aprendió durante esos supuestos años perdidos. Yo tengo que decir cuál fue la gran aportación de Cristo a la humanidad, es justamente el hecho de ser un ser humano como vos y como yo y haberse transformado en Cristo. Y si yo te lo digo así y la gente o vos podés pensar, y bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, necesitamos entender todo lo que aprendió y todo lo que implica entonces el pasaje de Jesús a Cristo. Que lo mismo que si dijeras el pasaje de Pepe a Cristo, o el de Cristian a Cristo, o el de cualquiera de los que nos está acompañando ahora en el chat, de Luis a Cristo, de Ale a Cristo, de Marcelo a Cristo, porque es un camino. Es un camino, porque no olvidemos que Cristo como tal, la palabra, no quiere decir el que fue ungido por otro, como nos hacen creer. Cristo como tal es el que se unge a sí mismo. Él se ungió con ese nombre. El Cristo como tal es el nombre que él se dio como mago, cuando él llegó al despertar de su conciencia, para decirlo de una manera simple. Se rebautizó a sí mismo con ese nombre. Pero cuando él nació con las mismas posibilidades que cualquiera de nosotros. ¿Se entiende? Pues digo, ¿cuál es el mayor aporte? Mostrar que
Cualquiera de nosotros puede llegar a ese estadio, pero para eso hay que hacer un camino, que es el que vamos a hablar ahora cuando hablemos de esos años perdidos. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, pues ahora sí que el tema, ¿no? Y lo veo en los comentarios, ¿no? Genera un debate que por lo menos el día de hoy no es el tema, ¿no? El típico tema. Dios existe, Dios no existe. El tema religioso, pues no tiene nada que ver lo que estamos Fútbol, platicando, ¿no? política Es y dejarse religión llevar exactamente, es dejarse llevar otra vez por lo mismo, ¿no? Entonces, son los tres temas que despiertan tus pasiones más animales. exacto, ¿no? Y en ambos sentidos, ¿no? Tanto en el fanatismo, ahora sí que hacia el sentido religioso o al sentido no religioso. Yo siento que aquí lo que aporta, pues es lo que busca el video, en este caso, pues es buscar el conocimiento que hay detrás, ¿no? Y eso yo creo que es el punto más importante de tu canal, Cristian, de tratar de explorar de cualquier, ahora sí que conocimiento, qué hay detrás, ¿no? Y eso yo creo que los martes herméticos y por eso estamos haciéndolo, pero les mando un saludo a todos los que están por ahí comentando y se los agradezco definitivamente, ¿no? Pero siento que el tema en este caso, pues es buscar el conocimiento hacia el sentido de lo que aportó como un personaje como ustedes o como Cristian o como cualquier, como yo, como cualquiera que esté aquí, que viene al planeta y viene y pues trata de hacer un aporte, algunos lo tratan, algunos a lo mejor no, pero esa es la idea, ¿no? Un poco de este personaje, ¿no? Ahora, es entonces de alguna manera como una especie de filosofía, un camino, un conocimiento que él, digamos, descubre dónde, Cristian. O sea, ahora sí que literalmente ponernos en contexto, pues en aquel momento, ¿cómo viajaba una persona? ¿A dónde iba y adquiría conocimiento? ¿Iba a Egipto? ¿Iba a India? ¿Iba al Tíbet? Ahí mismo adquiría el conocimiento. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Cómo fue que obtuvo el conocimiento que lo hizo llegar y formar ese camino? Él forma una especie de escuela. ¿De qué estamos hablando, Cristian? Ahora sí, si quieres, entramos ya ahora sí de cajón y aquí estoy a la escucha y interrumpiéndote por si surgen dudas por ahí, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, sí hay que entender que Jesús, voy a hablar de Jesús en todo este rato, porque todavía todo lo que vamos a hablar ahora es justo el camino que lo lleva a él de Jesús a Cristo. Así que lo voy a nombrar para que poder diferenciarlo en sus etapas de transformación personal, Jesús cuando es Jesús y Cristo cuando ya es Cristo. Jesús como tal sí tenía una particularidad, pero no que lo hacía especial por tener algún don. Eso sí hay que entenderlo porque es importante para entender toda su historia. Y es que él era un príncipe, cosa que muy difícil detectarlo porque está muy a la vista, pero a la vez muy escondido, entender que en realidad Jesús era un príncipe. ¿Y por qué era un príncipe? Porque era hijo de familias reales dentro de el estado, bueno, lo que serían en aquel momento los hebreos. Si no, ¿cómo lo comprobás? Muy fácil. Mirá la genealogía que te empieza a hablar en los evangelios tradicionales. No tiene otro motivo que decirte de quién desciende. Cuando empieza a decir Jesús, hijo de María, María, hija de, y cuando termina el de, llega a David. Y David era el rey de los judíos. Tenía sangre real, él como tal. Por eso de él se esperaba ese Mesías, porque además sus dos líneas de sangre venían directamente de David y de Araón, que era o que fue un sacerdote. O sea, en su linaje sagrado de sangre traía un linaje de un rey guerrero como David y de un sumo sacerdote como era Aarón. Entonces, en ese aspecto, por ser príncipe, por tener sangre real, se esperaban de él muchas cosas. Pero de la misma forma que hoy en día se esperarían de los hijos de los reyes de España, de los hijos de los reyes del país que aún siga esa monarquía, digamos, o el estilo de monarquía, no por otra cosa. Sobre todo entendiendo aparte que por aquellos entonces lo que habían eran monarquías o
imperios con directamente un emperador puesto de manera divina, si se quiere decir. Entonces, en ese aspecto sí. Por eso, tanto problema para el Imperio Romano respecto de que había surgido, había nacido un rey, un posible rey. Y como había nacido un posible rey, quiere decir que era un competidor directo del emperador romano, dentro de lo que era el pueblo judío, que era un pueblo tomado por los romanos. Y si vos mirás la historia del pueblo judío como tal, para entender entonces ese contexto, no olvides que los judíos siempre fueron un pueblo que estuvieron acosados por otros pueblos y entonces siempre quisieron liberarse. Los egipcios primero, o sea, durante cuánto tiempo, todo desde la época de justamente de David y bueno, todo eso, y después por los romanos. Entonces siempre cada 50, 60, 70 años era una revuelta para ver si se liberaban o no de el yugo que tenían en ese momento. Entonces cualquier sedición que podría haber, los romanos la querían cortar de raíz. Y justamente, ¿de qué se lo termina acusando a Cristo en el juicio? De sedicioso. No de otra cosa, ¿eh? A Cristo lo crucifican por ser sedicioso. Y eso es un dato importante. Entonces, eso sí entender, que tenía esa particularidad, que era en su carga de sangre, de su historia personal, traía todo un contenido de lo que se esperaba de él. Por eso, los romanos, Herodes en particular, lo intentan matar a toda esa matanza de los niños menores de 2 años, que era para asegurarse que no hubiese un posible heredero al trono que generara una rebelión y una independencia del pueblo judío respecto del Imperio Romano. Entonces, ¿qué hace? Migran a Egipto. Y hay un personaje fundamental en toda esta historia, que es muy poco nombrado. En realidad se lo vuelve a retomar casi a ese personaje a la hora de que lo bajan de la cruz a él. Y sin embargo es un personaje fundamental en toda la historia de Cristo. Porque vos preguntabas cómo se trasladaban, cómo viajaban, cómo era posible que fueran a otros puntos. Bueno, no olvidemos que en aquel momento lo que había eran muchas rutas comerciales. Rutas que conectaban todos los puntos del imperio e inclusive con otros pueblos que no estaban dentro del Imperio Romano. O sea, hay mucha conexión al Medio Oriente, a Europa, dentro del Imperio Romano. Y ese personaje al que me refiero es alguien que se llama José de Arimatea. José de Arimatea supuestamente era como una especie de tío de Jesús, que es el que cuando su padrastro muere, o sea, José el carpintero, digamos, que de carpintero no tenía nada, no era carpintero en realidad, sino que era arquitecto. La traducción real de lo que se conoce como carpintero no es carpintero, sino que es arquitecto, con lo cual cambia toda la historia, porque no es el pobrecito que hacía cositas con madera, sino que era un arquitecto, era el que construía los templos, por ejemplo, tenía mucho dinero, cosa que una de las cuestiones que la iglesia trata de ocultar rápidamente, porque si no el Jesús pobre en ese pesebre no se sostiene. Y ese José de Arimatea era un comerciante, y como todo comerciante entonces conocía muy bien las rutas que conectaban, en ese caso Israel o el Imperio Romano, con distintos puntos comerciales. Cuando Jesús entonces emigra por primera vez, la primera migración que hace, que es hacia Egipto, empieza a tomar contacto con lo que en esa cultura había en juego. ¿Y qué es lo que en la cultura egipcia había en juego? Hermetismo. Y él aprende de un maestro hermético. Y en lo que es la estadía de Cristo en Egipto, él recorre, a lo largo de distintas etapas en su vida, lo que se conoce como las 7 escuelas de misterio en Egipto, que eran escuelas iniciáticas que estaban en cada uno de los templos sagrados ahí en Egipto, y que cada una tenía que ver con, vamos a decir de una manera simple, con el despertar de uno de los chakras del cuerpo. 7 chakras, 7 escuelas.
y en donde el desafío final de esas escuelas era justamente un ritual que era permanecer 3 días dentro de un ataúd, dentro de la Gran Pirámide, y salir vivo de eso. Ese ritual, cuando vos lo analizás, te das cuenta que es algo muy similar a el hecho de estar 3 días encerrado dentro de un ataúd y resucitar, porque realmente él se transforma de Jesús a Cristo luego de atravesar ese ritual, de morir en vida, después de estar 3 días dentro de un ataúd, enfrentando todos sus miedos. Imagínate lo que es estar 3 días dentro de un ataúd encerrado. O sea, todo lo que por tu mente tiene que atravesar, tiene que enfrentar a la muerte misma. Ese ritual era el ritual máximo de iniciación que había. A partir de ahí él se transforma en Cristo. O sea que estamos hablando justo el momento anterior en que él decide volver a su pueblo, y ya no como Jesús, sino como Cristo, se bautiza y empieza su predicatoria, que no es el punto del que vamos a hablar ahora, porque estamos hablando de los años perdidos. En ese interín, pues estamos hablando que todo esto Jesús lo hizo durante distintas épocas de su vida. En ese interín también estuvo en el Tíbet y estuvo en la India. ¿Y de dónde podés tener la información de esto? ¿Dónde hay un registro histórico de esto? Pues bueno, esto es algo que surgió con 2 descubrimientos relativamente recientes. Cuando hablo de recientes me estoy refiriendo a 100 y tantos de años o un poquito menos, que son unos textos que aparecieron en un monasterio en Lamat de un tal personaje ruso que se llamaba Notovich, que fue al monasterio y de repente se encontró con unos textos, y que cuando los leía se daba cuenta que estaban hablando de un personaje que al menos era extremadamente similar a lo que él conocía de Cristo. Y cuando empezó a interrogarle a los monjes que custodiaban esos pergaminos, hablaban de alguien que se hacía llamar Isa. Al que refería esos textos era Isa. Y Isa es el nombre que representa también a Jesús. Isa es otra manera de llamar a Jesús. O sea, cuando Jesús no estuvo, mejor dicho, en todo su recorrido que él hace antes, en estos años perdidos, y después de la cruz, que no es el tema de hoy, él se hace conocer como el sabio Isa. Y él estuvo entonces ahí. Después todos los pergaminos de Qumran, que aparecieron en esas cuevitas, en donde aparecieron muchos evangelios apócrifos, donde se habla de su relación con los esenios y, bueno, y otras sectas de la época. Y después también, donde el otro punto más claro, que es el más evidente, donde puedes ver la influencia que Cristo tuvo del budismo y de todo lo que aprendió de Buda y de todas las creencias hindúes, y es la clara relación que hay entre el mensaje de amor que Cristo predica y el de Buda. Porque ese mensaje de amor al prójimo y ese mensaje de si te pegan una mejilla, poné la otra, aunque bueno, eso está cambiado, no era tan así, pero bueno, todo ese mensaje es un mensaje de corte netamente budista. No es un mensaje, toda la lógica del amor cristiano viene del budismo. Entonces ahí es donde ves en su prédica las influencias que él tenía para llegar a hacer ese compilado de integración de lo que él aprendió del budismo, del hinduismo y del hermetismo en Egipto. De todo eso, de todo ese conglomerado, es lo que después surge cuando él se transforma en Cristo y predica durante esos 3 años que supuestamente retorno a Galilea y hace, bueno, todo lo que hace, digamos, hasta que lo crucifican, o hasta que supuestamente lo crucifican. Entonces, ¿dónde estuvo en esos años perdidos? En Egipto, en la India y en el Tíbet. Y de todo eso aprendió y bebió. Y lo integró. Lo integró en su camino de transformación personal. Y por eso el de Jesús se transforma en Cristo. Ahora, ¿por qué de Jesús se transforma en Cristo? ¿Y por qué ese es el mensaje que yo te comentaba antes más importante? Porque él tuvo que darle respuesta a todo lo que de él se esperaba.
¿Y qué es lo que se esperaba de él? Que sea el salvador del pueblo judío. ¿Y cómo hizo para darle respuesta a todo eso? Pues todo lo que hizo de los 30 a los 33 años que leemos en la Biblia es la estrategia que él utilizó para poder liberarse de todo eso. Donde el punto culmine de esa estrategia fue la crucifixión, que no fue más que una obra de teatro montada para que lo den por muerto. Y al darlo por muerto, liberarse de todo eso que de él se esperaba. Por eso cuando él muere, vuelve a donde estaba antes. O sea, hace todo un recorrido, vuelve a Egipto, vuelve a la India, vuelve a Tíbet, anda por Europa, anda por América, pero ya habiéndole dado respuesta a todas esas programaciones que de él se pedía que fuera el Mesías, el Salvador. Con esto, bueno, ya hemos ampliado un poco más el tema, en sentido de, bueno, preguntas si hay por ahí o lo que vos quieras. O sea, no, claro, Cristian, no, es que está interesantísimo. Y fíjate, bueno, cosa que no me sorprende porque pues ya lo hemos comentado, pero por eso también quería que estuviera en este video, Cristian, porque luego es información que está por ahí, por allá y se pierde. Un dato que es revelador para información que pues has comentado aquí es el tema de América. Llegó a estar por acá, o sea, hubo algún tipo de movimiento hacia acá. Digo, sabemos que por ahí los árabes, los vikingos habían llegado a América, pero se sabe que ha podido viajar hasta por acá. Esa es una pregunta que te hago que está pues reveladora, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, cuando hablamos del misterio de los años perdidos de Jesús, no estamos hablando nada más de los años que no se conocen en estos libros, o en la historia, sino que estamos hablando también de lo que siguió después de lo que es la cruz y ficción, ¿no? O sea, todo este tema evidentemente es pues muy típico de cómo se manejaban estos personajes. Recordar que desde el punto de vista que estamos hablando ahora, el personaje de este ser superhombre, de este ser divino, nacido una virgen, pues se había contado un montón de veces, ¿no? Entonces, este conglomerado de información o de este personaje en sí no estamos hablando ahora sí que del personaje de carne y hueso, ¿no? Entonces, una persona que, pues, ahora sí, emprende un camino, como ahora sí que como el camino del guerrero, ¿no? Busca un camino, ahora sí que para encontrarse a sí mismo, ¿no? Y lo que a lo mejor ahorita alguno de ustedes esté haciendo cuando investiga un poco de la filosofía de la filosofía zen o la filosofía budista y lo buscas por aquí, buscas por allá, y a fin de cuentas, pues es una búsqueda que no fue nada más intelectual, por lo que estamos entendiendo, Cristian, sino que era una búsqueda realmente llevada a la práctica. Había un grupo junto con él, o sea, era un grupo pequeño, grande, o era un recorrido que más bien él lo iba llevando a cabo solo. ¿Cómo estaba esa parte? Y bueno, ¿qué nos puedes decir del tema de América, que suena súper interesante? Bueno, a ver, ¿me escuchás ahí? Porque perdí el... Fuerte y claro. El audio de... Espera que no te escucho. Un segundito que se desconectó mis parlantitos. El audio, ok. Bueno, le mando saludos a Paula, a Luis, a Lili, a Kyoko, a Marcela, a todos los que estén conectados aquí. Ya está. Ya retomé el retorno. Si no, buenísimo. Te veía mover la boca, pero no te escuchaba. ¿Alcanzaste a escuchar algo de la pregunta, Cristian? No, sí la escuché, la pregunta sí. Va. Ok, buenísimo. Y eso es fundamental entender dos cosas. Una es el hecho de que el mensaje religioso es que Cristo lo que hizo es para salvar a la humanidad y redimirla del pecado original. Bueno, Cristo lo que hizo fue para él mismo. O sea, Cristo lo que hizo fue darle respuesta a sus programaciones con todo lo que hizo. O sea, y no tenía otra intención más que esa. Ni le interesaba salvar al pueblo judío, ni le interesaba derrocar a los romanos, ni mucho menos le interesaba ser un Mesías. Todo lo que él hizo fue para liberarse justamente de esas cosas que el otro le demandaba, el otro histórico le demandaba. Pero para poder hacerlo, tuvo que hacer lo que el hermetismo te enseña que hay que hacer para eso, que es el arte del engaño. Tomar eso que el otro te demanda y usarlo a tu favor.
Por eso es que montó toda esa fachada de la crucifixión para liberarse de todo eso como su máximo punto de respuesta a sus programaciones, digamos. Directamente murió para renacer siendo otra persona, pero entender que no murió. O sea, por ahí viene una pregunta de si murió en la cruz. No, no murió en la cruz. Hace poquito hice un video en mi canal, en mi canal hay bastantes videos de este tema, los pueden buscar, inclusive hay documentales que también pueden ver, o sea, documentales, vuelvo a decir, de la BBC, del Discovery, etcétera, que pueden ver y recopilar más información de todo esto. Ahora, si andaba solo, no andaba solo, no andaba solo. Esos discípulos como tales sí, tenía un grupo de seguidores, pero no de seguidores de Cristo, sino de seguidores del mensaje que Cristo transmitía, que no era lo mismo. No seguían a la persona, seguían al mensaje. Y dentro de esas personas que seguían el mensaje, había miembros de su familia y personas que no eran de su familia, y estaba ese famoso personaje, que hoy no es el caso para hablarlo, pero ya lo hablaremos, que es María Magdalena, que algún día lo retomamos con mayor precisión, si querés, o como punto específico, la figura de María Magdalena dentro de la vida de Cristo. Entonces sí tenía, pero vuelvo a decir, lo que hay que entender de todos sus apóstoles es que no seguían a Cristo, seguían la enseñanza del mensaje de Cristo. Y es muy distinta a la óptica y cómo cambia todo el panorama entendiendo eso. Bueno, seguían a la persona, seguían el mensaje. ¿Se entiende ese punto? Es muy crucial entenderlo. Ahora, vos me preguntabas, cuando yo decía que estuvo en distintos lugares, estuvo en América. Bueno, no quiero adelantar mucho de esto por una cuestión simple. En julio voy a estar en España y voy a estar hablando de este tema. Entonces, lo que puedo decir es, a las personas que estén en España y en julio de este año quieran acompañarme, pues allá les cuento. Aunque a grandes rasgos, como para sí decir algo, aunque no dar toda la explicación, sí decir que Cristo y descendientes de Cristo estuvieron en América. ¿Por qué? Yo te voy a decir el por qué. Porque Cristo, todo lo que él aprendió, lo que hizo fue ir a las distintas culturas o a los distintos puntos donde hubo culturas iniciáticas de las cuales él aprendió en Egipto, en el Tíbet, en la India, etc. O sea, culturas de las cuales él bebió en su enseñanza. Y hay una pintura de Leonardo da Vinci, que se llama La Anunciación, que tiene la clave de la conexión de Cristo en América. Estamos hablando de Da Vinci, que es un personaje también que algún día, si querés, hacemos un programa exclusivo de él, que tenía una relación directa con esa verdadera vida de Cristo, digamos, con este mensaje de Cristo. Y antes de que América sea descubierta, pinta en esa anunciación un arbolito que es autóctono de la Patagonia argentino-chilena, que es una araucaria. Yo, si querés, busco, en mi canal tengo un video de eso donde hablo, pero hay un arbolito que es en un punto, ¿no?, en la pintura de la Anunciación, que hay un arbolito que en aquella época no se conocía y aparece en esa pintura. ¿Qué me han dicho de eso? Las araucarias no son solo de la Patagonia, también se encuentran en Australia. Ok, muy bien. Australia fue descubierta mucho después que América, digo, si fuera el caso. Entonces, tampoco conlleva. O sea, los pocos lugares en el mundo donde hay araucarias, bueno, son muchos lugares, todos esos lugares fueron descubiertos luego de América. O sea que sería imposible decir que Da Vinci tenía información de ese arbolito si no fuera porque hubo alguien que estuvo ahí y contó de ese arbolito. Esto es lo mismo que esos famosos mapas de Piri Reis, que muestran todo un contorno de los continentes, y es decir, la única forma de que alguien pueda saber eso es porque estuvo ahí, o porque alguien le contó y ese alguien estuvo ahí, o lo que fuera.
pero no hay manera de inventárselo. Entonces, por eso te digo, sin entrar mucho más en tema, porque en Europa, en España particularmente, voy a estar hablando de la relación entre Cristo y la cultura en los Andes, o sea, con la cultura, con los incas, con la cultura andina, no porque haya estado con los incas como tal, digamos, ¿no? Sino con la cultura andina. Pues sí, estuvo. Como también estuvo en Inglaterra, como también, vuelvo a decir, estuvo en tantos otros lugares, de donde después quedan leyendas y mucha información oculta en las catedrales, ¿no? Bueno, la famosa leyenda del Santo Grial, con Arturo y la Mesa Redonda, o sea, son leyendas que estuvo, y no te olvides, bueno, y otro punto fundamental, ya que estamos hablando de esto, antes hablábamos de que el mensaje de lo que hoy conocemos como religión cristiana tiene un alto contenido de la práctica budista, también tiene un alto contenido de lo que en aquel momento era la religión, o que no era una religión, que se profesaba en todo lo que sería la zona anglosajona, que eran los druidas. Toda la cultura de los druidas tenía ciertas pautas que lo ves hoy en la religión cristiana. Por ejemplo, el tema de el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, la cuestión de el cuerpo y el alma, todo eso eran cuestiones que se manejaban en el druidismo, bueno, y un montón de factores, o sea, ves en el compilado de que hoy nos llega como religión cristiana, en realidad, si uno se lo pone a analizar desde un punto de vista, si querés, teológico, encontrás que el cristianismo tiene mucha ascendencia budista y druista, y dirías, ¿cómo? Si no es por alguien que estuvo practicando y aprendió ciertos conceptos de esas religiones. Y esto todo lo que tiene que ver con esos años perdidos y las instancias en que él estuvo en todos estos lugares. Entonces, si quieren conocer más de esos años perdidos, digo, no lo busquen como Jesús ni como Cristo. Como dije antes, búsquenlo como el sabio Isa. Y ahí van a encontrar que todo lo que el sabio Isa hizo y dejó de hacer es todo lo que eso que conocemos como Jesús o como Cristo hizo. Inclusive ese libro de Faber-Cárcel, de allá de mediados de los 70, de Cristo murió en Cachemira, o sea, de la tumba de Cristo que está en Cachemira. Un libro, uno de los primeros libros de la época reciente, digamos, estamos hablando de los años 70, en donde mostraba la relación de Cristo con otras culturas, y en ese caso directamente mostrando la evidencia de que Cristo no había muerto en la cruz, sino que después de la cruz hizo otra vida totalmente libre de todos esos preceptos y de todas esas programaciones, y que la tumba de Cristo está en Cachemira y que vivió hasta los 80 años. O sea, bueno, lean el libro de Faber-Cárcel, de Cristo vivió y murió en Cachemira, y lo van a poder ver, ¿no? Como toda información que hay. Lean el Enigma Sagrado, bueno, hay un montón de información, o sea, es muchísima realmente la que hay. Así que bueno, los años perdidos de Cristo en realidad, vuelvo a decir, no son perdidos, sino que son prohibidos para la religión oficial, que no es lo mismo, prohibidos que perdidos. No, pues evidentemente, pues todo este tema es un detonante, Cristian, para tratar de informarse más, para aquellas personas evidentemente que quieran informarse más, que estén abiertas a este tema. Es un tema que por lo mismo también quería conversarlo aquí contigo, porque es un tema que a muchos ahora sí que le escala en hondo, el tema ya muy programado de toda la vida, incluso de generaciones. Evidentemente no es fácil, ¿no? También es comprensible, pero pues esa es la idea, evidentemente, de estos martes herméticos, entrar directo a aquellos temas que nos han ido programando y que evidentemente muchas veces pues no somos ni siquiera tan conscientes, ¿no? Entonces, Cristian, de entrada estamos entendiendo que habrá más información próximamente por allá por España, lo estaremos viendo en tus videos y pues evidentemente lo estaremos conversando aquí contigo más adelante. Digo, tampoco era el tema, ¿no? de América y de todo esto, pero qué buen tip nos das por ahí. Ya que lo platiquemos, me gustaría también platicarles de algunos puntos, digamos, previos a lo que es el descubrimiento de América, de cómo hay evidencias claras de que
hubo muchas culturas que tuvieron un contacto con pues los aztecas, con los mayas, etcétera. O sea, hay evidencias que poco a poco han ido surgiendo. ¿En dónde? En su lengua, en algunos monumentos y todo esto. Entonces, no es una historia que sea imposible, como muchas personas ahora sí que se van por la finta de que la historia dice esto y nada más esta es la posibilidad. La historia, ¿qué es? Pues simplemente información que se puso con la evidencia que se tenía, ¿no? Y poco a poco van surgiendo más datos y más información, y eso es de lo que pues aquí normalmente estamos platicando, buscar dónde hay esta información. Sabía Cristian, que ahora sí que tocar este tema iba a ser un tema muy jugoso, controvertido también evidentemente, y que pues nos hace despertar, nos hace levantarnos y decir, bueno, pues yo no creo en lo que dice Cristian, o yo sí creo, etcétera. Pero bueno, pues al final de cuentas no es de creer o no creer, es de ponerse a estudiar, es de ponerse a informar, no nada más lo que te han dicho, sino es ponerse a hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, Cristian, está buenísimo. Ahora sí, me queda claro que es un personaje que no podemos ahora sí relatar todo lo que pasó en esos años perdidos, pero que por lo menos sí nos da una idea de que es una persona auténticamente pues buscadora, ¿no? Exploradora del conocimiento, ¿no? Una persona que, fíjense, curiosamente, mientras más entiendo el concepto de lo que comenta Cristian, más me llama la atención y se me hace más interesante el personaje, ¿no? Evidentemente, pues si uno mira a lo mejor, no sé, a personajes como Pitágoras o como personajes que fueron muy adelantados a su época, muchas veces esa parte la han deshumanizado de Jesús, ¿no? O sea, lo han vuelto un personaje tan endiosado, ¿no? Que te deja, pues ahora sí como vas a admirar o vas a mirar un personaje que no sientes como esa relación, ¿no? Esa relación humana es un humano, pero no, también es poderoso y también, o sea, a ver, espérame, es un humano, punto. O sea, no te pueden decir que es un humano y que es poderoso, o sea, pues es un humano y punto. O sea, no, Superman, ¿no? Un superhombre, ¿no? Entonces, yo creo, Cristian, que bueno, pues ahora sí que cada quien piense lo que quiera, pero me gustaría que, bueno, si quieres agregar algún otro punto, he dejado aquí en algunos de mis comentarios tu canal para que, bueno, pues si tienen alguna una cuestión directa con Cristian, evidentemente por ahí lo puedan hacer en tu canal y evidentemente pues para que se suscriban y vean tus videos. Cristian, ¿algo que quieras agregar en el tema? Se nos fue súper rápido y creo que nada más tocamos así como los puntos muy por encima, ¿no? Pero pues que así es, ¿no? Es una hora y ahora sí que cada quien pasemos a tu canal o por ahí después volvemos a tocar algunos otros puntos, ¿no? Que de aquí salieron varios, ¿no? María Magdalena, salió el tema de América, que ya lo tocaremos ya que vayas para allá, y bueno, varios puntos que ya están aquí apuntados para próximos videos, ¿no? A ver, simplemente decir que, como bien decías, acá no se trata de hablar algo para que lo crean, lo dejen de creer, y mucho menos en lo que yo digo dejo de decir, digamos. Simplemente es contar una historia que en realidad la idea es que a vos te genere un grado de curiosidad para tratar de investigar por tu cuenta, más allá de lo que te hayan dicho. Como bien sabemos y decíamos, hablar de Cristo, o sea, hablar de religión, hablar de política, hablar de fútbol, despierta pasiones desenfrenadas, y al fin y al cabo podríamos decir que tu grado de comprensión del tema siempre va a estar en relación directa al grado de conciencia que tengas, digamos. Entonces, no hay más trabas en tu mente que tus propias ataduras, ¿no? Y cuando vos tenés una creencia que te ata, pues eso es algo de lo cual tendrás que aprender a liberarte, digamos. Entonces, vuelvo a decir, agradezco todos los comentarios, obviamente a los que no estén de acuerdo, pues no están de acuerdo, ¿qué problema hay? Acá no se trata de convencer a alguien, pero vuelvo a decir, hay muchísima información de documentales, de videos donde se ahonda más el tema. Como bien decíamos, hoy fuimos rozando los temas en realidad. Fuimos simplemente tratar de darle un contexto para entender qué pasó en esos años y a grandes rasgos qué es lo que hizo. No entramos en detalles. Si tuviéramos que entrar en detalles, pues es todo, tendríamos que dedicarle no un programa, sino 10 programas, una saga tendríamos que hacer para entender qué es lo que hizo en cada uno de estos lugares,
qué fue lo que aprendió, qué fue lo que se le jugó, por qué lo expulsaron de la India, por qué él entró que eso es algo que no dije en su momento, pero a él lo expulsan de la India, porque entra en conflicto con los brahmanes, porque no estaba de acuerdo con la ley de castas, bueno, un montón de cuestiones que hoy no fueron abordadas, pero como te vuelvo a decir, la idea es simplemente que al menos te pique el bichito de la curiosidad y que también entiendas que la relación que podés llegar a tener con ese personaje es diferente a la que hoy tenés desde la religión. Y que no sea Clark Kent o Superman, sino que entiendas que vos podés encarnar en vos mismo ese personaje, porque es simplemente alguien que decidió a través de su camino de transformación personal darle respuesta a sus programaciones. Punto. Como lo puedes hacer vos, como lo hago yo o como cualquiera que tome esa decisión. Nada más que eso. Decidió darle respuesta a lo que se le demandaba a él, a lo que él era. E hizo lo que tenía que hacer. Si te viene bien, bien. Y si no, también. Vuelvo a decir, acá no es el concepto religioso de que por dogma tenés que creerlo, sino que investiga vos mismo, ata cabos. Pero para atar cabos tenés que leer y cruzar mucha información y entender muchas cuestiones. No solamente basarte en lo que dice o deja de decir la Biblia, porque ni la Biblia es la palabra de Dios, ni lo que está escrito en la Biblia es porque la que la escribió sea buena gente. Como dije, todo lo que está escrito en la Biblia, ahora digo, o sea, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, es simplemente un mito político. Nada más que eso. Armado en un contexto de los años que tenía que ser armado y que después simplemente se sigue usando para controlar a tu cabecita directamente, tocando cuerdas muy, muy sutiles. Mi sugerencia personal, por mi experiencia, es libérate de eso. Pero la elección es tuya. Así que bueno, Pepe, eso como para cerrar el encuentro de hoy. Y como bien decía, después de mi vuelta por España abordamos con más claridad el tema de Cristo y América y la descendencia de Cristo y qué estuvo haciendo y dónde, ya con mucho más detalle, si te parece. No, pues excelente, excelente, Cristian. Y pues ahora sí que una felicitación también para todos los que estuvieron ahí debatiendo el tema, que la verdad es que por lo que pude ver fue bastante respetuosa y eso habla pues, de una madurez que hay en estos canales, Cristian. Y pues qué bueno que incluso pues, que de repente para una creencia o una persona que cree en algo, evidentemente puede ser fuerte la información. Pero pues ahora sí que ahí van sembrando semillitas donde cada uno de ustedes, como bien dice Cristian, pues van surgiendo nuevas mentes, nuevas conciencias y eso es interesante, conciencias libres. Y bueno, Cristian, pues ahora sí que se nos fue la semana muy rápido, tenemos pendiente el regalo de Cristian de 5 libros, que por aquí ya, ahora sí que estoy ya terminándolo, estoy un poquito atrasado, ya estaba terminando los segundos de la semana pasada, pero me gustaría, Cristian, ahora sí ya, el próximo en vivo, hacer una conversación sobre el libro y en esa misma semana, pues ahora sí que lanzar la convocatoria para que de este fin de semana, de este martes, perdón, que sigue al otro, ya damos quién fue el ganador. ¿Te parece, Cristian? Genial. Como dije, a disposición de los ruteros hay 5 libros. Vos sos el ideólogo de la convocatoria, como te dije en su momento. Vos pensás de qué mejor manera podés llegar a hacerlo llegar a los ruteros. Y con mucho gusto, bueno, la semana que viene hablamos un poquito del libro, de lo que vos consideres de lo que el libro se trata, que si tuviéramos que anudarlo con el tema de hoy, todo lo que está escrito en ese libro es lo que hizo Jesús para transformarse en Cristo. Todo eso que está ahí es lo que él aprendió. Así de simple y así de sencillo. Te agradezco mucho a vos y a todos los amigos que nos han acompañado un nuevo martes y será hasta el próximo entonces. Buenísimo, Cristian. No, pues ahora sí, un saludote. Nos vemos el próximo martes. Ya más o menos saben cómo va a estar la onda. Martes a las 8 y
en un momento más, en una hora, a las 10 de la noche, nos estaremos viendo en un en vivo que de hecho pues tiene que ver con el tema de la mente. Ahora sí que el tema de los mitos en la mente. Y Cristian, pues ahora sí, un agradecimiento, mando un gran saludo. Nos vemos ahora sí el próximo martes. Un abrazo a todos y nos vemos en un ratito más. Hasta luego.